Te doy la bienvenida a Vivir mi Magia, el podcast que te guiará en un viaje de autoconocimiento y conexión. En cada episodio descubriremos el poder de la conciencia para comprenderte mejor desde la perspectiva energética. De esta manera podrás alcanzar tu máximo potencial. Aquí encontrarás inspiración y herramientas para vivir tu vida con propósito y plenitud. ¿Te sientes lista para explorar tu parte intuitiva y compasiva? Comencemos a conectar con tu esencia. Bienvenido a este nuevo episodio de Vivir mi Magia, un podcast de Andrea Murillo. Yo soy Andrea, coach energética y terapeuta holística interespecie, especialista en bienestar integral. Soy quien te acompaña en este espacio. Y hoy vamos a hablar un poco más de autoconocimiento energético y espiritualidad. Aquí quiero que comencemos a redefinir algunos términos que van a ser importantes a lo largo del contenido. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado qué significa la espiritualidad? Y también te has preguntado cómo puedes conectarte con tu energía interior de una manera más profunda. Estás en el lugar indicado porque hoy hablaremos de esos temas. Antes de comenzar, déjame recordarte que la espiritualidad es una experiencia personal y única para cada individuo. No existe una respuesta definitiva o una única manera de entender este concepto. Hoy, mi objetivo es proporcionarte algunas herramientas, algunos conceptos también, para que puedas comenzar tu propio viaje hacia el autoconocimiento energético y la conexión espiritual. La primera pregunta que me gustaría responder es, ¿qué es la espiritualidad? De hecho, date un segundo para responderlo. Para muchas personas la espiritualidad es una búsqueda constante de un significado o quizá un propósito en la vida. Y esto trasciende muchísimo más de los conceptos que creemos que podrían ser. Ejemplo, creer que la espiritualidad es únicamente pertenecer a una religión. Aquí vamos a hablar un poco desde esta definición, ya que el propósito puede ser algo interno o algo externo que tengan las personas. Esto, desde la definición común que le damos, puede ser algo mutable. Sin embargo, para mí siempre el propósito es servir desde el disfrute, es decir, entregar un servicio para que el mundo sea un lugar más lindo, el mundo interno tuyo, que por ende va a verse reflejado en el mundo externo. Y para mí, personalmente, esa es la definición como tal de propósito. Ahora, retomando los conceptos, los propósitos pueden ser internos, pueden ser externos, es decir, puede ser una motivación como la que yo te mencioné de hacer de mi mundo interno un lugar más bonito, más amable y por ende convertir el mundo externo en algo más amable también, como puede ser una motivación externa, por ejemplo, algo como proteger a mis hijos, proteger a mis mascotas, también lo puede ser obtener cierta reputación, cierto puesto laboral. Todo esto, en fin, va a ser un propósito para tu día a día, que, como te mencioné, la manera de ejecutarlo puede ser mutable. Esto significa que constantemente estamos cambiando las maneras de lograr ese propósito y no es algo tan intangible. De hecho, tú puedes estar y no es algo tan intangible. De hecho, estoy segura que tú ya conectaste con tu propósito, simplemente no has logrado entender que ese es. Muchas veces a mis servicios de autoconocimiento, por ejemplo, lectura de diseño humano, lectura de propósito de vida según la carta astral, lectura de registros akáshicos, entre otros, llegan personas que buscan precisamente entender ese propósito y realmente es algo que al vivirlo te hace muy feliz. Esa es la manera en la que tú entregas ese pequeño aporte, ese pequeño granito para el colectivo de un mundo más amable
amable. Cuando haces las cosas con amor es cuando realmente se vive una transformación. Y puedes ponerte a pensar incluso en tu mundo laboral, eso que más disfrutas hacer desde tu mundo laboral, no porque sea algo que debas hacer, sino porque es algo que realmente disfrutas, es tu manera única de entregar un poco este propósito al mundo, este propósito de servir desde el amor. Y esto se ve en cualquier rol que tú decidas. Si tú decides ser un político, si tú decides ser una persona encargada del hogar, si tú decides ser una persona operativa que hace elementos de manera manual, si tú decides ser una persona administrativa que está en un cargo de oficina, si tú decides crear tu propio negocio, todo lo que tú decidas, que entiendas que haces desde el amor y que se te facilita de alguna manera, que lo disfrutas, es aquello que va muy encaminado al propósito. Así que simplemente te invito aquí a que te escuches, a que te observes, y esto es lo importante. Esta es la conexión realmente que yo encuentro entre la espiritualidad y el entendimiento de la energía. Cuando tú comienzas a entender que hay un mundo más allá de lo físico, y hablar de este mundo más allá de lo físico es, por ejemplo, entender que hay emociones. Las emociones tú no las puedes ver tangiblemente como, oh, ahí llega felicidad. No, tú las sientes. Y ese mundo intangible es realmente perteneciente a este mundo energético espiritual, al entender que hay algo más allá de lo físico. Y por esto es que van de la mano los entendimientos del mundo espiritual y del mundo energético. Y al comenzar a observarte, vas a poder descubrir esas pequeñas cosas que disfrutas, esos pequeños momentos, elementos, personas, situaciones que le aportan disfrute y tranquilidad a tu vida. Allí es donde comienzas a conectar con la naturaleza propia de la espiritualidad, buscando y conectando con esa verdad interior, esa sabiduría que tú ya posees, pero que a veces no escuchas. Ahora, si hablamos del autoconocimiento energético, esta es, como ya te mencioné, una parte fundamental de la espiritualidad, porque aquí implica que empieces a reconocer cómo es tu energía interna. Y no lo hablo solo en el sentido de, ok, hoy tengo ganas de moverme, o de, ok, hoy tengo ganas más como de estar en mi cama. Esa es una aportación importante, pero cuando comienzas a cambiar la perspectiva y a tener la capacidad de observarte en ciertos momentos como un espectador más, vas a poder entender incluso esto que te mencioné. Por ejemplo, yo disfruto hacer ejercicio, yo disfruto escribir, y cuando comienzas a identificar esos pequeños elementos, especialmente de disfrute, comienzas a conectar con esa capacidad de entender, ¿ok? Me gusta estar en la computadora, pero tampoco me gusta estar 24/7. También me gusta darme momentos para descansar, darme momentos para estar con mi familia, darme momentos para hacer otro tipo de actividades diferentes. Y el reconocer esa energía interna, esos entendimientos de, listo, me gusta todo esto y saco momentos para todo esto, es lo que implica el equilibrio, el balance. Desde la perspectiva energética entendemos que el objetivo es entender cómo estás en balance y permitirte sentir y aprender de los distintos momentos en los cuales no estás en balance, para poder ser un factor activo y comenzar a moldear acciones que te lleven de alguna manera a ese aprendizaje y a ese balance. Entonces, esto significa que entender tu energía implica la toma de conciencia de distintos factores humanos, como lo son las emociones, los pensamientos, y cómo esto afecta directamente nuestra propia energía. Desde esta perspectiva entendemos que todo es vibración, que todo se ve reflejado en el mundo como un sistema de ondas. Algunas ondas son más largas que otras. Algunas ondas te hacen sentir
mejor que otras. Y esto se traduce también a las emociones y a los pensamientos. De hecho, entendemos que cualquier cosa que tú comienzas a pensar es aquello a lo que tú comienzas a darle fuerza y de alguna manera u otra a crearlo. Y al momento de crear este pensamiento vas a sentir cierta sensación. Puede ser una sensación placentera, una que no te guste tanto, y esto va a crear en tu sistema nervioso algún tipo de reacción. Quizás sea, sí, voy a intentarlo porque me gusta y me siento cómodo allí, o quizás sea, no, realmente esto me genera incomodidad y no lo voy a intentar. Cuando comenzamos a entender todo esto, empezamos a reconocer también la importancia de balancear nuestro sistema nervioso. Y allí también comenzamos a realizar actividades más conectadas hacia esta sabiduría interior, como lo es, por ejemplo, llevar un diario donde escribas, un diario donde agradezcas, un diario donde sueltes todo lo que tienes adentro, quizá yoga para poder hacer movimientos amigables con tu cuerpo y tener un momento de meditación, quizá también la atención activa, donde por breves momentos te concentras en hacer cierta actividad, o la meditación propiamente, donde eres capaz de gestionar tus pensamientos. Aquí es cuando entran todas estas herramientas de exploración espiritual y conexión con el mundo energético, ya que te van a permitir autoconocerte y practicar distintas maneras sutiles de encontrar tu verdad, de entender que sí, que no, cuando sí, cuando no. Recuerda, esto es un viaje bastante personal y muy intuitivo. Y lo que yo le digo a mis consultantes, a mis estudiantes, siempre es que llevas la edad que tienes trabajando desde la razón. Y cuando quieres comenzar a cultivar esa voz de la intuición, o como yo le llamo esa voz del corazón, es un proceso de autoconocimiento donde realmente te descubres desde una perspectiva más amable. Para conocer más herramientas de autoconocimiento desde la energía, visita www.vivirmimagia.com. Ya te mencioné algunas herramientas para la exploración espiritual. Si tú deseas explorar o cultivar tu propia espiritualidad y autoconocimiento energético, puedes recurrir a varias prácticas que te sean útiles para entender. La más popular de todas es la meditación. Como te mencioné, gestionar tus pensamientos, ser capaz de decir, ok, en este momento estoy meditando, estoy concentrado, concentrada en mi respiración, y cualquier pensamiento que llegue lo voy a dejar para más tarde para seguir concentrado, concentrada en mi respiración. También puedes realizar prácticas de mindfulness o atención plena, donde eres totalmente consciente de la actividad que estás realizando en ese momento, bien sea quizá lavar los platos, lavar la ropa, estar haciendo un ensayo en tu empleo. Todo esto requiere de atención, de estar centrado sin distracciones, y eso es algo muy importante, al menos en este mundo moderno donde tenemos tantas distracciones tan cerca, como por ejemplo lo es el teléfono celular. Y otra herramienta que te puede servir va a ser el yoga. Desde el yoga se hacen movimientos corporales para que puedas sentir realmente tu cuerpo, y después de estos movimientos se brinda un momento para conectarte desde la meditación con tu sabiduría interna. Otra que a mí también me gusta bastante es la exploración de la intuición, básicamente permitiéndote entender a diario esas pequeñas decisiones que tomas y desde qué perspectiva la tomas. Y otra herramienta que aquí te puedo comentar, que es bastante común, son las terapias holísticas, terapias donde nos podemos acercar a entender cómo está nuestra energía, y al menos desde los propios servicios que yo brindo, trato de explicarle muy bien a la persona cómo está su energía en este momento respecto a esa situación, desde qué punto energético le está dando más prioridad. Por ejemplo, si le está dando más prioridad desde la parte mental, va a aparecer un
un desbalance en ese punto energético. Y esto nos va a llevar a entender que hay un sobrepensamiento y la actividad principal aquí va a ser dejar de sobrepensar y empezar a accionar. Al entender esto desde distintas situaciones que normalmente vivimos, podemos comenzar a entender qué acciones debemos ejecutar para lograr el balance y el aprendizaje. Normalmente, nuestro sistema energético, desde esta perspectiva, es bastante sensible y cualquier situación cotidiana hace que se desbalancee un poco. Por esto, las herramientas de autoconocimiento energético son tan importantes, ya que nos permiten gestionar para vivir una vida laboral, una vida personal, una vida social bastante acorde a nuestros objetivos. Y por esto es que yo te invito a que conectes con esta intuición, con el autoconocimiento energético para realmente accionar desde tu propia verdad. Antes de finalizar este episodio, aquí tienes algunos consejos para comenzar tu propio viaje hacia el autoconocimiento energético y la espiritualidad. Te voy a invitar a encontrar un tiempo en tu día a día para tener una pequeña reflexión. Puede ser que elijas hacerlo 5 minutos en la mañana o 5 minutos en la noche. Simplemente plantéate cómo fue este día para mí, cómo me sentí hoy, qué logré de una manera exitosa para mí, qué es aquello que podría mejorar en mi día a día. Simplemente hazte pequeñas preguntas como esta y resuélvelas según tu día a día, o puedes simplemente escribir ¿qué sucedió? Yo aquí te recomiendo ser un poco análogo y volver al papel y al lápiz, ya que cuando escribimos plasmamos aquello que de alguna manera no somos conscientes, y el hecho de empezar a hacernos conscientes de es cuando comenzamos a conectar con esta parte energética. También te invito a explorar diferentes herramientas que resuenen contigo, como las que ya te mencioné, como la meditación, el mindfulness, quizá hacer yoga, quizá brindarte un espacio para realizarte una terapia energética, y todo esto te va a permitir visualizar una gestión de pensamientos y una gestión de tu sistema nervioso, lo cual va a permitir que en tu día a día puedas accionar de una manera distinta. El consejo más importante aquí es que seas paciente contigo. Recuerda que este viaje es diferente para cada quien y no hay un ser más crítico o con más expectativas sobre ti que tú mismo. Cuando reconoces que puedes ser humano, que puedes equivocarte, que el equivocarte es necesario para el aprendizaje en ocasiones, y que al equivocarte realmente eres más compasivo contigo porque te permites vivir luego desde otra perspectiva esa misma acción, vas a ver cómo el tiempo ayuda a este proceso. No es algo que suceda de un día para otro, solo comienza a hacerlo y después de varios días realizando estas prácticas energéticas, vas a comenzar a entenderte un poco mejor y vas a comenzar a conectar con la autocompasión, entendiéndote como una persona dispuesta a aprender y una persona dispuesta a accionar. Gracias por unirte a este viaje. Recuerda que el autoconocimiento energético y la espiritualidad van de la mano, que somos un cúmulo de creencias y que al observarte vas a poder comenzar a entender cuáles son esas creencias, patrones que de alguna manera tienes, y que este es solo el comienzo de este viaje. Hay muchísimo más por descubrir. Te invito a seguir conectado en los siguientes episodios. Gracias por estar presente en este viaje de autoconocimiento. Espero que hayas encontrado inspiración y herramientas útiles en este episodio. Si esta información ha resonado contigo, te invito a suscribirte, a darle mucho amor al episodio puntuándolo con estrellitas y compartiéndolo con otras personas en busca de crecimiento espiritual. Hasta la próxima. Te envío muchos abracitos de luz.